Auspician a Pedro García en Punto de Partida, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Superior Gobierno de Tucumán, Caja Popular de Ahorros, EDET Sociedad Anónima, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Personal. Los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente, declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Punto de Partida. Bueno, el kirchnerismo lo que hizo de la política fue una teatralización y además una falacia narrativa. Lo de YPF es una muestra de eso. Hicieron una gran puesta en escena, dijeron que era una patriada y cuando Kicillof lo tuvo que fundamentar dijo que es de tonto cumplir con las leyes y con los reglamentos. Entonces la Argentina hoy está ante una situación difícil. Perdimos un juicio oneroso en la justicia de Estados Unidos, que la jueza tuvo como una de las pruebas el mismo discurso de Kicillof cuando dijo esto, que estaba orgulloso el país de no cumplir con las normas, de no cumplir con las reglas y los reglamentos para lograr el fin que buscaban, que era la expropiación de YPF. O sea, en el fondo el esquema de él fue que el fin justifica los medios. Repito, el peronismo tiene que sacarse esta mácula, esta mancha que es el kirchnerismo para poder responder a las expectativas que tiene el sistema político argentino, que requiere que haya muchos partidos con buenos candidatos para que la oferta electoral siempre sea activa. Vamos a otro tema. Cristina Kirchner recibió a Lula, una visita corta, pero recibió una visita política. Esta es la proscripción de la que hablaba Cristina. Y Lula lo único que le pudo decir en el poco tiempo que estuvieron reunidos, Cristina, lo lamento. Bien, vamos al tema de la elección de Buenos Aires. Yo insisto porque la elección de Buenos Aires va a tener un impacto político y económico de grandes dimensiones en nuestro país. Y se los paso a explicar. Primero, la unidad en el peronismo no está siendo fácil porque desde el sector de Kicillof dicen, si la unidad tiene como consigna Cristina libre, nosotros no estamos dispuestos. Dentro del sector de Kicillof sostienen que con esa consigna van a recibir una trompada muy fuerte en las elecciones, porque ellos se dan cuenta que más del 60% de la Argentina cree que Cristina es culpable, o sea que esa consigna no va. Y además que la gente está preocupada por otros temas, no por los temas políticos, por eso fíjense que hay poca presencia, poca participación en las elecciones. En una encuesta que se hizo en la provincia de Buenos Aires, ahora recientemente, que ya están los números, se van a dar a conocer, lo de YPF pegó mucho porque la gente se dio cuenta que ahora todos los argentinos debemos mucho más para poder pagar este juicio. Entonces se sostiene que de acuerdo a estos resultados, Cristina hoy, si fuera candidata, no tendría asegurado el triunfo en la tercera sección electoral en Buenos Aires. Les decía, septiembre es el tema clave porque de acuerdo a cómo terminen las elecciones es cómo va a quedar el mapa político. La pregunta es, si gana el peronismo, ¿quién gana? ¿Kicillof, Cristina, la Cámpora? Y ahí va a haber un cortocircuito muy fuerte, porque ¿quién se va a adjudicar el triunfo en la provincia de Buenos Aires si gana el peronismo? Si no gana el peronismo, ¿a quién lo van a hacer responsable de la derrota? Y ahí también el peronismo va a un debilitamiento aún mayor. Si gana la Libertad Avanza junto al PRO, ¿quién se va a adjudicar el triunfo? Y los violetas. ¿Y qué le van a decir a los amarillos? Y todo se justifica que ya solo haya color violeta en el país. ¿Se dan cuenta cómo va a cambiar el mapa político
después de septiembre, después de la elección de Buenos Aires, Milei va a nacionalizar la campaña, porque Milei lo puso en el centro de la escena política a Kicillof, porque él quiere seguir con el mismo sistema binario. Nosotros o ellos, nosotros que somos el presente, ellos que son el pasado. Cristina, en caso de perder, obviamente que ya no va a tener ninguna capacidad de influir dentro del peronismo y Kicillof va a quedar debilitado. Y aquí viene de nuevo otro aspecto del cambio del mapa político. ¿Con quién se va a pelear Milei si llega a ganar la provincia de Buenos Aires y debilita más a Cristina y a Kicillof? Y además, obviamente, ya a Macri no se van a reunir con Macri. Directamente le van a decir al PRO, vengan para la libertad avanza. Se dan cuenta que todo, según la visión de la libertad avanza, todo va a ser como más homogéneo. Y sobre el tema de la repercusión en el mercado, es muy fácil entenderlo. Fíjense que el mercado está observando qué está pasando en la política. ¿Qué dicen? A ver, en la economía está todo bien, pero le tenemos miedo a la política. Si gana Milei en Buenos Aires, el mercado va a sentir que en realidad el kirchnerismo ya no tiene posibilidad de volver. Hoy lo ponen en duda, hoy creen que puede volver. ¿Se entiende? Por eso todavía el riesgo país está alto y por eso los mercados reaccionan de una manera que uno creería que no podrían reaccionar así porque hay buenas noticias económicas para el gobierno. Sin embargo, repito, están viendo lo político y están esperando la elección de septiembre. Fíjense que el JP Morgan, el banco de inversión más grande que hay en Estados Unidos, les dio a decir a sus clientes que vendan las letras de tesorería, o sea, que se deshagan de los papeles argentinos. Hicieron caer las acciones argentinas. Porque, ¿qué dice el JP Morgan? Miren, la economía va bien, pero vean algunos aspectos. Primero, los exportadores no están vendiendo los dólares. El turismo está demandando muchos dólares para salir al exterior, porque la gente sale a comprar dólares para poder irse al exterior, no paga el dólar tarjeta. ¿Bien? Pero hay que seguir de cerca lo que es el ruido político. Vieron lo que ocurrió en el Congreso, tanto en diputados como en el Senado, donde Milei tuvo malas noticias. Observan cuál es la actitud de los gobernadores, y bueno, ahí está. Pero ayer me decía un economista muy serio, mirá, no le creas mucho al JP Morgan. Le digo, ¿por qué? Y bueno, porque ellos trabajan con ganancias en el mercado. Entonces, salir a decir, vendan las posiciones de la Argentina, lo hace caer a las acciones, salen a comprar ellos, después suben y obtienen ganancia. Pero bueno, pero el JP Morgan tiene una gran capacidad de comunicación y los inversores miran sus informes. Milei con los gobernadores está en una relación que tiene algunos signos de descomposición política. Esto lo estamos viendo. Se reunieron los gobernadores, y además están viendo los gobernadores varias cosas. Entre ellas que Karina Milei está militando la frase de vamos por todo. Entonces hay un problema con el otro integrante del vértice político que es Santiago Caputo, que le dice seamos prudentes. Karina Milei no quiere la prudencia. Entonces el proyecto de Karina Milei es el siguiente: que Adorni no sea diputado por la provincia de Buenos Aires, que sea el próximo jefe de gabinete. Que lo saque a Guillermo Franco, su hermano, porque dicen que ya está desgastada la figura de Guillermo Franco, porque ya negoció demasiado y está gastada. Y porque viene una etapa diferente, según Karina. ¿Ella qué dice? Ve un triunfo en la provincia de Buenos Aires, ve un triunfo en las elecciones de octubre a nivel nacional, entonces dice que Adorni sea el nuevo jefe de gabinete, porque no va a haber mucho diálogo con las provincias, va a haber más bien imposición. Este es el nuevo escenario que están viendo. Por eso les digo que hay que seguir de cerca las elecciones de la provincia de Buenos Aires y obviamente después las elecciones nacionales. La pregunta es, ¿los gobernadores lo vieron a esto? ¿Jaldo lo está viendo? Y parecieran que sí, que se dan cuenta que vamos a una etapa donde el gobierno nacional no va a plantear mucho diálogo, sobre todo si lo sacan a Guillermo Franco, porque este proyecto de Karina Milei ya tomó estado público. Por eso los gobernadores se quieren ahora asegurar el mejor reparto de fondos coparticipables, lo que tiene que ver con impuestos, lo que tiene que ver con ATN. O sea, los gobernadores lo están viendo. Vamos a otro tema.
Jaldo confirmó que viene Javier Milei a Tucumán. Viene el 8 de julio, está en la víspera, hacen el acto en honor a los próceres y se va el 9 de julio. Pero el 9 de julio en Tucumán está preparado un desfile que es cívico, no es militar, pero la idea de Jaldo, y está muy bien es festejar así el 9 de julio, es que nos podamos reunir y volver a tener un sentimiento de patria, volver a sentirnos argentinos y orgullosos de nuestras marchas militares que son las mejores del mundo. Bien. El otro tema, quema de caña y pastizales. Salió el ministro de Economía, Daniel Abad, a decir, va a haber mano dura. Bueno, les quiero decir que en mis 30 años de periodismo no he visto nunca mano dura en este tema. Al principio, porque ocurría que los gobiernos... ¿Saben cuál es el problema de un gobierno? El problema es cuando no ven los problemas. Y esto no lo veían como un problema. Pero además, en Tucumán, por estos gobiernos que fueron laxos en la aplicación de la ley, hay una especie de anomia generalizada, donde los distintos actores actúan como si sus conductas no estuvieran regidas por las leyes, porque cuando no hay castigo, no hay ley. Si usted no castiga, no, es como que no existiera la ley. Entonces vamos a ver qué pasa con este tema. Pero la mano dura ya la prometieron en varias oportunidades. Yo dije en otro programa, y lo repito ahora, esto se soluciona en parte con drones. Si se le enseña a la policía a manejar los drones en las distintas comisarías de distintas zonas, trabajan con drones a la mañana, al mediodía, a la tarde, cuando hay un principio de incendio, inmediatamente saben, van y buscan sofocarlo, y además, si el humo va a las rutas, inmediatamente van y ordenen el tránsito para que no haya accidentes. En el juicio de IMAD, otro tema que dicen desde la Fiscalía que Cerizola y Saca son dos garcas, que ellos son los responsables de lo que fue ese dinero que no aparece, que mandó Minera Lumbrera, que mandó IMAD. Les quiero decir una cosa, el fallo va a salir después de la feria judicial, porque ya prácticamente el lunes comienza la feria judicial. Pero les quiero dar un dato. Luis Saca, el que está complicado en el tema de IMAD, votó en favor, con las dos manos alzadas, en favor de la expropiación de YPF. Cuando uno ve la lista de los diputados, él era diputado por la Unión Cívica Radical y votó. Y bueno, y ahora enfrenta junto a Cerizola y otros funcionarios más un juicio que lo que hace es degradar dos legados que tiene Tucumán que son sagrados. Primero el de Juan Beterán, que creó la universidad, y el segundo de Abel Peirano, que fue el que descubrió la mina y que en vez de agarrar las regalías para su familia se las regaló a la universidad para que se las terminen robando. Bueno, y el otro tema es que Tucumán ahora tiene un digesto jurídico. 1 año y medio trabajó la legislatura en esto. Es un compendio de todas las leyes que están vigentes, que están ordenadas. ¿Y cuál es el beneficio? Va a venir a hablar Walter Berarducci acá. Y el beneficio es que usted puede conocer con certeza cuáles son las normas que existen y están ordenadas y de fácil acceso. O sea, tener un digesto jurídico es muy importante para una sociedad que tiene como regla de juego las normas. Y ahora prometen que, habiendo cumplido con estos objetivos, se van a abocar de lleno a la reforma del sistema electoral de Tucumán. No van a desaparecer los acoples, va a haber menos acoples, que es como tomar un poquito menos de veneno. Bueno, y ustedes saben muy bien, viene el 9 de julio. Para Tucumán el 9 de julio es una fiesta extraordinaria, igual que para el país. Nosotros tenemos dos fiestas que nos hacen sentir orgullosos. La batalla de Tucumán, cuando se frenó definitivamente la invasión de los españoles y de acá ya se fueron, y el 9 de julio, que fue cuando declaramos la independencia, 9 de julio de 1816. Declaramos la independencia, entonces dimos un paso fundamental para comenzar a ser una nación y se construyó la nación. Bueno, hoy vamos a tener este tema como uno de los temas centrales porque en este programa va a estar con nosotros Cecilia Guerra, que fue la directora de la Casa Histórica, que nos va a contar algunos detalles de los que fueron aquellas jornadas y algunos detalles de lo que hay en la Casa Histórica, este gran monumento que es parte de la esencia misma de la nacionalidad argentina. Y Álvaro Urane va a hablar con nosotros, nos va a contar
¿Cómo hicimos? Porque no fue 1, 2, 3, ya tienen república. No, fue declarar la independencia y después imaginarse la república, construir las instituciones, crear el sentimiento nacional, generar progreso y ahí construir la nación. Nosotros hoy queremos darle este espacio en el programa al 9 de julio como un acto de gratitud por aquellos hombres y mujeres que nos dieron la patria. Hoy gozamos de una argentinidad, hoy gozamos de los símbolos, hoy gozamos de todo lo que nos hace sentir en el mundo, nos hace identificar con una nacionalidad, se lo debemos a estos hombres y mujeres que nos dieron todo, que pusieron en juego su vida, su honor y su patrimonio. La pregunta que yo me hago, ¿seríamos capaces de nosotros de hacer lo mismo en una circunstancia así? Hay que tener mucha generosidad cívica y republicana para hacerlo. Por eso, en este programa vamos a tender un manto de gratitud hacia ellos, dándole este espacio en la temática de lo que es la emisión de hoy. Les propongo que después de los auspicios escuchemos a nuestros invitados. Es un punto de partida. Este invierno, Tucumán es la casa de todos los argentinos. Tiene aventura, tiene calidez, tiene historia, tiene sabores y personas que te reciben con el corazón abierto. Tucumán tiene todo. Esta semana Tucumán te trae un pozo increíble, 173 millones. Sí, escuchaste bien, ¿quién te puede dar tanto? 173 millones y además un seguro sale de 8.900.000 pesos. Con Tucumán, un juego, un montón de chances de ganar. Tucumán. Este martes 8, todos a la Plaza Independencia para homenajear a nuestra patria. Tendremos el acompañamiento de artistas nacionales, Soledad, El Chaqueño Palavecino y Palito Ortega. Y desde las 14 horas, la participación de artistas locales. Además, el miércoles 9, vivamos los actos centrales. Desde las 9:30, compartamos el tradicional chocolate y el izamiento de la enseña nacional en Plaza Independencia. Y al mediodía, disfrutemos en el Parque 9 de Julio del gran desfile cívico-militar. Celebremos todos juntos y en familia nuestra independencia. Invitan Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Gobierno de Tucumán. Conoce alguna de las pautas que te permitirán ser más eficiente y controlar el impacto en tu factura en www.edetsa.com. ¿Te sentiste inseguro o viste una situación rara? En Yerbabuena tenemos Ojos en Alerta, un número de WhatsApp para cuidarte. Agendanos 3812-09-4934. Mandás un mensaje, foto, audio o ubicación. Y desde el centro de monitoreo te respondemos al instante. Estamos cerca tuyo. Cuidarnos entre todos es posible. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Es un punto de partida. Bueno, Walter Vernarucci, muchas gracias por la visita al programa. Muchas gracias por la invitación. 1 año y medio trabajando en un digesto jurídico que tomó estado público, tal vez la gente no lo dimensiona como corresponde. Es un compendio de todas las leyes que están ordenadas y de fácil acceso, algo que es fundamental para cualquier ciudadano. Para ejercer ciudadanía. Ciudadanía. Yo como ciudadano necesito saber conocer cuáles tus son los derechos y tus obligaciones. Perfecto. Y allí están. Lo has sintetizado muy bien, es una sistematización, un ordenamiento de toda la legislación de más de 4.600 leyes. Se trabajó sobre 4.600 leyes. Algunas se caducaron ya sea por el objeto cumplido, por plazos vencidos, porque tenían una derogación explícita, implícita de otras normas que se dictaron con posterioridad. Y se ha llegado realmente a un número casi de 1.200, 1.300 vigentes hoy,
sancionadas esta semana. Obviamente tenemos que comunicar al Ejecutivo, tiene que seguir todo el procedimiento de una sanción de una norma, comunicarla al Ejecutivo, que el Ejecutivo la promulgue, que sea publicada y que entre en vigencia este nuevo digesto con las normas que van a regir a todos los tucumanos desde el momento de la publicación en adelante. Está bien, pero queda esa claridad, son un poco más de 1000 leyes, esas son las que rigen. Y como te digo, es un hito institucional, ¿no? Porque a ver, me imagino que no todas las provincias tienen un digesto. Somos dos o tres provincias en la Argentina que tienen digesto jurídico. Es decir, que es muy importante para no solamente para la legislatura, para todo el Estado provincial, porque también tengo que destacarlo. Se ha trabajado mancomunadamente con el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial, tanto por sus áreas del Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Pupilar de la Defensa, con los entes autárquicos que tienen normas que regulan su vida, sus cartas orgánicas, como puede ser la Caja Popular, como pueden ser otras instituciones como el Instituto de Previsión Social. Entonces, es importante que todos hemos colaborado, todos hemos trabajado, y si me permitís que hay algo que hay que destacar, toda la dirigencia política ha trabajado en esto. Es un logro, obviamente, del que conduce la Cámara, porque fue una decisión política que se tomó de apoyar a la Comisión de Digesto Jurídico y Modernización cuando fue con la propuesta para que se haga este digesto. Tuvimos el apoyo pleno del vicegobernador Miguel Acevedo y también han respondido todos los órganos del Estado. Por eso te digo que es un hito institucional, un logro de toda la comunidad, y que es también un mensaje para toda la dirigencia política. Cuando hay un objetivo claro, concreto, puntual, que beneficie a la comunidad, sí se puede trabajar en forma conjunta y coordinada, dejando de lado mezquindades, recelos, competencias. Acabas de dar la clave. ¿Viste que se pueden solucionar todos los problemas? Se puede. Hay que buscar tal vez los denominadores comunes. Por eso te digo, las diferencias siempre las vamos a tener a flor de piel. Sí. ¿Me entendés? Pero hay que buscar tenemos que tener la madurez, y también incluyo a la oposición, tener la madurez institucional, política e histórica de buscar esos temas concretos, puntuales, que seguramente vos lo tirás y seguramente nos vamos a poner de acuerdo. Educación, obra, salud, régimen electoral es el gran reto y meta que tenemos, porque es un gran reclamo de la ciudadanía y un gran reclamo para tener una institucionalidad transparente en la provincia. Eso es lo que viene, pero déjame hacer una pincelada a lo que acabas de decir. En la democracia, la tensión, el debate, el disenso es muy importante porque la enriquece. Eso no significa que no puedan llegar a consenso. Y cuando llegan a consenso no es que pierden la identidad, después siguen debatiendo. Y cada uno después lo aprovechará políticamente de acuerdo a sus características, naturaleza, pero creo que es por eso te digo, es también un mensaje interno hacia la dirigencia, hacia la legislatura, que siempre estamos en las malas noticias, ¿no? El Poder Legislativo Nacional, las legislaturas provinciales. Esto creo que es una bocanada de aire fresco tanto para el Poder Legislativo, pero para toda la dirigencia política de la provincia. Walter Verraducci, ahora la promesa es que se van a abocar en el segundo semestre a reformar el sistema electoral con el que la gente siente un disgusto. Sí, realmente altamente gratificado. Bien terminó la sesión en conferencia de prensa el vicegobernador, estando yo presente y otros legisladores. Reafirmó el compromiso que ya lo viene teniendo desde principio de año, de que en este segundo semestre nos aboquemos a la diversidad de proyectos que hay tanto del oficialismo como de la oposición y de otras propuestas que puedan aportarse para mejorar el régimen electoral de la provincia. Así que seguramente en eso tal vez va a haber más tensiones, como vos acabás de ejemplificarlo, pero creo que vamos a tener que buscar esos denominadores comunes, que es tener el foco en el ciudadano elector y no el foco en el ciudadano candidato. Claro. ¿Me entendés? Cuando logremos ese interés, transformarlo al que yo soy candidato y político, quiero ver qué reglas de juego hago, no, tengo que ver qué reglas de juego dictamos para que el ciudadano, el elector, sea el ganador y el beneficiario en este nuevo régimen. En términos económicos sería prestarle atención a la demanda.
La demanda, exactamente. Y siempre la y demanda, adecuar- siempre la demanda y el cliente tiene razón. No, porque además, a ver, la oferta tiene que estar relacionada con la demanda. Si fuera economía, la legislatura podría caer en un fracaso total porque no ofrece. Yo creo que están dadas las condiciones, las circunstancias. Hemos visto también cómo a nivel A ver, nacional... no van a desaparecer los acoples porque habría que reformar la Constitución. Pero se lo puede acotar. Pero vía ley se puede, no hay un derecho absoluto, se lo puede vía ley reglamentarlo. Yo he presentado proyectos con limitantes que son, obviamente se puede discutir ya sea la cantidad de cargos que se eligen en cada una de las secciones o de los municipios. Sobre todo el problema en los acoples, en los temas legislativos, tanto municipales como provinciales, ¿no es cierto? Pero creo que a nivel nacional ya se ha dado también un avance con la boleta única papel que vamos a tener en octubre, el debut en Tucumán, un nuevo sistema de votación que seguramente va a impactar beneficiosamente en lo que reclama la ciudadanía, ¿no es cierto? Como te digo, se vienen trabajando con diferentes proyectos, diferentes visiones, diferentes propuestas y sobre todo teniendo la voluntad política de mejorar este régimen y siempre teniendo como epicentro al elector y no al candidato. Dame tu percepción sobre lo que ocurrió en Alberdi, lo que trascendió la intervención. Mira, yo creo de por sí la intervención es una facultad propia del Poder Legislativo. El Ejecutivo a través de un DNU fue ratificado después por la legislatura. Creo que la intervención siempre, las intervenciones son los remedios extremos y últimos de todo un procedimiento institucional. Aparentemente la ciudadanía de Alberdi lo receptó muy bien, pero también creo que la intervención por parte del Ejecutivo no debe tapar que el Ejecutivo o el poder político que tenemos en el Ejecutivo es parte del problema. Sí son aliados. Era un aliado hasta hace 2 semanas antes, inauguraban obras, compartían palcos, inauguraciones en otros municipios. Entonces creo que también el oficialismo, el peronismo tiene que hacer un mea culpa. Y Alberdi no es el único en la provincia. Sabemos que hay muchos reclamos, muchas deudas pendientes, sobre todo en el tema transparencia. Empezó con la intervención, no sé si vos leíste el DNU, realmente el DNU es lapidario por el reconocimiento que hace de que hace mucho tiempo la ciudadanía de Alberdi está padeciendo actos. Es decir, hay a confesión de partes, relevo de prueba, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué recién ahora? ¿Qué pasó en ese tiempo antes que no se actuó? Entonces, eso también es lo que está en discusión, lo que queremos ver que no haya el gobernador, sus acciones yo las estoy viendo con muchas contradicciones, ¿no? Porque por un lado quiere combatir el ilícito hasta las últimas consecuencias y se solidariza con una condenada, por ejemplo. Quiere atacar a la delincuencia y se termina aliando con gente denunciada. Entonces hay que dar un mensaje que no sea, que sea unívoco, que la ciudadanía sepa que realmente para allá vamos, que es para el cumplimiento de la ley, la vigencia plena de los estados de derecho en todos los estados municipales y provinciales. Así que en ese sentido, como te digo, hay un apoyo, pero también con reparos por la medida realizada. Y que ahora veo que hay, ya no es únicamente narcotráfico, sino que también hay cuestiones de mal manejo de fondos públicos, que hay incumplimiento de funcionarios públicos, que hay un incentivo a la intimidación pública. Es decir, la complejidad del tema creo que también ameritaba que haya una discusión más institucional. Los problemas institucionales y del Estado de Derecho se los tiene que solucionar a través de las vías que las instituciones y la ley también te dan, ¿me entendés? Y esa discusión creo que tendría que haber sido dada en la legislatura. La legislatura. Que es el lugar adecuado. Adecuado y que por Constitución le corresponde. Walter Berarducci, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos y a toda tu audiencia. Ya volvemos. Es un punto de partida.
Ante las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional, es importante aprender a realizar un consumo eficiente de la energía. Conoce alguna de las pautas que te permitirán ser más eficiente y controlar el impacto en tu factura en www.edetsa.com. Che, ¿hay limón? Amigo, estamos en Tafí Viejo. ¿Sabes cómo le dicen a esta ciudad? La capital del limón. La ciudad de las flores. Cuna de artesano. Y acá en el mercado está todo. Hay comida, hay música, hay arte. Y todo hecho por nuestras manos. Todo acá cuenta nuestra historia, nuestra identidad. Flaco, solo te quiero un limón igual, ¿no? Te lo dije, acá está todo. Legislar es escuchar, es transformar una necesidad en un derecho. En Tucumán, más de 1000 acompañantes terapéuticos brindan contención a personas en situaciones de vulnerabilidad. Hoy su labor cuenta con un marco legal. Sancionamos la ley 9.864 que reconoce, regula y jerarquiza su profesión, garantizando calidad en el acompañamiento y protección laboral para quienes lo ejercen. Porque una legislatura que escucha y que acompaña es una legislatura de todos. Honorable Legislatura de Tucumán. Caja Popular de Ahorros lanzó su nueva página web. Te presentamos un lugar donde podés conocer nuestros productos comerciales y los servicios que ofrecemos junto a sus requisitos. Buscar los resultados de nuestros juegos y enterarte de todas nuestras novedades. Además, podés contactarte con nosotros para realizar cualquier consulta. Seguimos actualizándonos para estar más cerca tuyo, al servicio de todos los tucumanos. Ingresá a www.cajapopular.gov.ar y descubrí todo lo que Caja Popular de Ahorros tiene para ofrecer. Tenemos ya en ejecución 1000 obras. Hoy hemos firmado 500, 600 viviendas para diferentes lugares del interior, con la que tendríamos, si Dios quiere, casi 1700 viviendas realizadas por el Instituto Provincial con recursos FONAVI, pero además el gobierno de la provincia hace un aporte económico con la cual estaríamos haciendo las 1700 viviendas en la provincia de Tucumán. La transformación de la ciudad comienza con la escucha activa. Lanzamos el presupuesto participativo, una herramienta democrática para que los vecinos decidan cómo invertir los recursos municipales. La voz de los vecinos ahora es escuchada, porque la ciudad que queremos la construimos entre todos. Me pone orgullosa. Es un punto de partida. Cecilia Guerra, muchas gracias por estar en el programa. Realmente un gusto recibirte. Por favor, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablemos un poco. El 9 de julio, me escuchabas el editorial, es una fiesta extraordinaria, grandiosa. En realidad vivimos en una tierra privilegiada. Acá está la batalla de Tucumán, donde se frenó definitivamente a los realistas, y la independencia, que fue el paso más serio para constituir la nación, ¿no? Tal cual. Además, es algo raro en la conformación de las naciones que el hecho más importante político, que es la de la independencia, no haya sido en la capital, ¿no? Claro. Y haya sido en otra provincia, y más en esta, que hoy es la más pequeña, ¿no?, de toda lo que después fue la nación argentina. Entonces tiene una particularidad mucho más llamativa, ¿no? Claro. De que haya tenido tanto protagonismo. Bueno, porque San Miguel de Tucumán siempre tuvo mucho protagonismo en relación al comercio con el norte, digamos, en el comercio primero cuando éramos el virreinato del Perú, y luego con lo que se llamó el Alto Perú, cuando ya queda el Virreinato de Buenos Aires, y después, bueno, mucha relación con Buenos Aires también. Entonces, siempre fue de alguna forma, a pesar de no haber sido nunca capital, ni sede de obispado, ni tener universidad, ni ninguna de esas cuestiones centrales, ¿no?, de la organización virreinal, sí fue muy importante en el nexo entre el comercio y la producción de las carretas, ¿no? Y entonces eso también le dio a San Miguel un lugar protagónico en este sentido. Vos estuviste al frente del Museo Casa Histórica, y pensar que ahí se demolió todo, menos el Salón de la Jura, es lo único original. Efectivamente. Todo lo demás está reconstruido. Con el edificio pasa algo muy extraño, que si nosotros quisiéramos analizar cuáles fueron como las políticas públicas, ¿no?, por llamarlo de alguna forma, en esta conformación de la nación,
viendo las fachadas o la evolución arquitectónica de la casa se podría analizar un poco cuál era ese espíritu, ¿no? Porque el gobierno nacional la adquiere en 1874 porque la casa estaba bastante venida abajo porque no la podían mantener las hermanas Zavalías, que eran quienes habían heredado esa casa. Entonces el Estado Nacional la compra en el 74 y Sarmiento es el que dispone que se modifique la fachada con un edificio bastante neoclásico en su conformación arquitectónica y que ahí funcionara el correo y telégrafo mercantil. Y algo muy extraño que sucedió con la casa es que cuando hay una demolición de algún edificio, nosotros nunca nos acordamos qué es lo que había en ese edificio y empezamos a recordar lo nuevo, ¿no? Porque si decimos, bueno, acá estaba la casa de, o fue antes otra arquitectura, pero no lo podemos recordar tan fehaciente. Lo que sucedió con la casa es que esa fachada de columnas torsas logró sobrevivir a todos los años que atraviesan la historia de esa casa. Entonces, en ese momento que era correo, el gobernador pedía permiso a quien estaba a cargo del salón, digamos, que estaba cerrado, para que le abriera para celebrar el 9 de julio, que era a nivel provincial, no nacional, y después empiezan a hacer lo que se llamaban las marchas patrióticas de esta sociedad Sarmiento, de estos primeros intelectuales que son los que después crean la Universidad Nacional de Tucumán. Ellos empiezan, junto con un montón de estudiantes que venían también de la Universidad de Córdoba, de Buenos Aires, a celebrar el 9 de julio y ponían unas telas con la fachada pintada, como era la casa antigua, en la puerta del Salón de la Jura. Después, cuando viene Roca, decide en 1904 demoler completamente el edificio, salvo el salón donde se declara la independencia, y hacer lo que se llamó el templete. En esta idea de una Argentina más moderna, una Argentina mucho más europea, esa Argentina del primer centenario, ¿no? de 1800, que celebraba el 25 de mayo de 1810, porque también, acá un paréntesis, la particularidad que tiene nuestra nación es que tiene, como diría Marcela Ternavasio, una gran historiadora, 2 cumpleaños. El cumpleaños del 25 de mayo y el cumpleaños del 9 de julio. El del ¿no? 25 de mayo, sin ofender a los porteños, era incompleto, porque con ese acto solo no había nación. Claramente que sí, pero en esta disputa también, ¿no? De un poco lo que nos viene atravesando en toda nuestra breve historia, porque también hay que decirlo, tenemos una breve historia como nación. Lo que también nos atraviesa es esta disputa entre el centralismo, ¿no? y lo federal. Y entonces también la reivindicación de un 25 de mayo y un 9 de julio también tiene que ver con esa disputa de la preeminencia de Buenos Aires frente, ¿no? a las provincias. Sí. Cecilia, vos dijiste, ese era el correo. Hay que decirle a la gente que cuando se hizo la independencia, en realidad se la contrató a la casa, no vivía ya doña Bazán de Efectivamente, está muy bien derribar esos mitos. Doña Francisca no vivía ya en la casa. Claro, uno me decía, ¿cómo hacía para recibir a 29 congresales más toda la gente? No, y además, bueno, cuando el estatuto... Ahora, qué raro, ¿no? Porque tenían un inmueble que se alquilaba para eventos. Uno cree que esto es moderno. No, en realidad... ya se alquilaban muchas de las casas, digamos, de las principales familias. Ya era una costumbre. Las habitaciones de adelante generalmente se alquilaban para depósito o para los viajeros que venían como una especie de pensión. Claro. Funcionaban de ese modo porque no había una infraestructura, digamos, de hotelería, ni mucho menos de albergue, ni nada de esas cuestiones que podemos conocer hoy, ¿no? Claro. Entonces, las habitaciones de adelante sí tenían de alguna forma, ¿no? esta cuestión del alquiler, pero ya en 1812 había funcionado para el ejército, la casa había funcionado como cuartel del ejército, porque ya no vivía la familia nuclear ahí, y en 1815, cuando se hace el estatuto que establece que va a haber un congreso acá y que además tiene que haber por primera vez elecciones, que eso también es algo muy particular del Congreso de Tucumán. Es la primera vez que se elige y que se incorpora a la campaña para elegir, ¿no? Las elecciones eran indirectas hasta entonces y durante muchos años seguirán siendo indirectas, entonces se vota electores que eligen a los representantes, ¿no? Pero fue la primera vez que participa ¿Quién la se la campaña. alquila para la Jura? Para Bueno, la independencia. la alquila quien va a ser el primer gobernador de la provincia, porque Tucumán es una de las primeras ciudades que logra conformarse como provincia en 1814, como un gesto en reconocimiento por
la batalla de Tucumán. Bien. El primer gobernador va a ser Bernabé Araoz, el coronel Bernabé Araoz, que la familia de Araoz estaba emparentada con los Bazán, bien. porque uno de los hijos, con los Laguna Bazán, uno de los hijos estaba casado con una hermana de Bernabé Araoz. Entonces, ya había algunos contactos, ¿no?, con esta élite tucumana, y entonces Bernabé, siendo el gobernador de la provincia, en 1815 la alquila porque el cabildo estaba en refacciones y no era un lugar, digamos, acorde para las reuniones. Cecilia, en ese momento no había fotógrafos, no había retratistas, o sea que hoy las imágenes que vemos de la jura no eran así los que los... De hecho, por ejemplo, hay algunos personajes, como por ejemplo el obispo Colombres, que sí puede ser un retrato mucho más fiel a lo que fue, porque hay algunas imágenes de Colombres que, como también fue bastante más longevo, se lograron retratar. Pero, por ejemplo, de nuestros congresales, que fueron Pedro Miguel Araoz y José Ignacio Tames, que por cierto los dos eran sacerdotes, ¿no? También, al igual que Colombres, no hay retratos de esos dos congresales. No existen más que esos que hay en el Salón de la Jura, por lo tanto no sabemos efectivamente si ellos fueron así o no, ¿no? Claro. Y esos retratos empezaron a llegar a lo que hoy es la Casa Histórica cuando se hace el templete, cuando se hace este edificio muy barroco, muy similar en su arquitectura a la Casa de Gobierno, porque además son bastante contemporáneas. La Casa del Templete es de 1904, el Cabildo se lo demuele en esa época y en 1908 se construye la Casa de Gobierno, La Casa de Gobierno. Y ahí empiezan a llegar los primeros retratos de los congresales, que después, cuando se reconstruye la casa, en 1943, y se la nombra Patrimonio y Monumento Nacional, se pide que no sea museo, eso también es una particularidad, pero que se trate de ambientar todas las salas como si fuese la casa colonial, salvo el salón, que se lo ambiente como si fuese de las sesiones, y que ahí se complete la lista, digamos, de los cuadros de los congresales que faltaban. Mirá vos, qué interesante. Recién va a ser museo en la década de 1980, cuando Sara Peña de Vascari, que fue la primera y la que conformó, ¿no?, ese museo, a la que todos le agradecemos. Sí, una gran tucumana, muy comprometida con la historia, además, excelente persona. Buena gente, efectivamente, amorosa, su conocimiento es realmente maravilloso. Fundadora también junto con Carlos Páez y otros grandes historiadores de la Junta de Estudios Históricos. Bueno, Sara es la que crea el museo. Mira vos. Ella es la que empieza a recibir las donaciones, por ejemplo, de la familia Padilla, empieza a recibir, que son la mayor colección, ¿no?, que tiene la Casa Histórica, y ella empieza a recibir toda esa cantidad de donaciones de patrimonio y empieza a conformar el espacio no como una recreación de esa casa colonial, sino como un museo que además contara esta historia, ¿no?, de la independencia. Claro. En ese momento, ¿cómo hacían con el tema de la alimentación? ¿Dónde estaban los congresales? Porque también había que buscar una casa, todo lo que es los gastos de alimentación, de funcionamiento. Efectivamente, bueno, muchos estaban alojados en la casa, otros estaban en otras casas, ¿no?, como te decía, que se prestaban. Los sacerdotes en los templos, obviamente. Los inmuebles, bueno, muchos estaban, por eso es que en San Francisco, que también, bueno, por la expulsión de los jesuitas tenían mucho mobiliario y todo, también la iglesia de San Francisco quedaba muy cercana, ¿no?, a la casa de los Bazán Laguna, y entonces Laguna Bazán, y entonces también muchos estaban ahí, también había mobiliario, ¿no?, que prestaron para la declaración de independencia. La dieta era bastante similar a lo que nosotros comemos, ¿no? O sea, humita, locro, mazamorra, había algunos guisos que se hacían con cerdo, mucho maíz, trigo, muchas verduras. La dieta del norte y del ejército sobre todo y de los congresales en ese momento no tenía tanta carne, sí más basada en verduras para que estuviera mucho más liviano. Entonces la base de esa alimentación era el trigo, el maíz, ¿no? Y en base a eso hacían las distintas preparaciones. Bueno, se tomaba aloja, cerveza también, bastante similar, ¿no?, a lo que son como lo que nosotros conocemos como las comidas típicas. Claro. Eso sí ha logrado sobrevivir, ¿no?, a lo largo del tiempo. Sí. Para terminar, entonces, Cecilia, vivimos en una tierra privilegiada con dos acontecimientos extraordinarios para la historia del país, y hay que todos los 9 de julio revivirlo, por eso ahora que viene
un nuevo aniversario, tenemos que sumarnos todos los festejos, ¿no? La verdad que sí, somos unos privilegiados de vivir acá porque no solamente estos acontecimientos del siglo XIX, sino que Tucumán tiene una gran historia cultural, una gran historia política, económica, que fuimos punta, ¿no? Y una gran provincia en torno al crecimiento también de la conformación de la nación. Y es muy importante siempre tener en cuenta eso para reforzar y para mejorar, ¿no? Todo esto que por ahí cuesta y estar orgullosos de ser tucumanos, ¿no? Orgullo y gratitud. Así es. Gracias, Cecilia. No, por favor, un placer. Ya volvemos. Es un punto de partida. ¿Te sentiste inseguro o viste una situación rara? En Yerbabuena tenemos Ojos en Alerta, un número de WhatsApp para cuidarte. Agendanos 3812-09-4934. Mandás un mensaje, foto, audio o ubicación. Y desde el centro de monitoreo te respondemos al instante. Estamos cerca tuyo. Cuidarnos entre todos es posible. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Queremos que ustedes tengan la versión oficial en un área que depende de la vida de los tucumanos en la provincia. Hemos disminuido el 30% en los homicidios en la provincia de Tucumán. Con la ley del narcomenudeo le hemos caído con todo el peso de la ley. Aquellos que roban, aquellos que delinquen, aquellos que matan, aquellos que violan, ya saben el destino que van a tener. Hemos venido a poner orden en la provincia de Tucumán. Este invierno, Tucumán es la casa de todos los argentinos. Tiene aventura, tiene calidez, tiene historia, tiene sabores y personas que te reciben con el corazón abierto. Tucumán tiene todo. La Plaza Independencia es el corazón de nuestra ciudad. Desde la Municipalidad de San Miguel de Tucumán iniciamos un proceso de resiembra con césped ryegrass, ideal para las bajas temperaturas y para mantener la plaza verde durante todo el invierno. Protegemos las semillas con una tela especial que conserva la humedad y favorece el crecimiento, y aplicamos un riego controlado para garantizar un desarrollo saludable. Seguimos cuidando nuestros espacios públicos, seguimos construyendo la ciudad que queremos. Con la tarjeta de la Caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste, de buenos momentos con amigos, de nuestras promos imperdibles. Vas a disfrutar de la calidez de tu hogar, de sentirte bien con vos. Disfrutá de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. Es un punto de partida. Álvaro Urane, ¿cómo estamos? ¿Cómo está, Pedro? Muy bien. Bueno, es una noticia que vos ya la sabés, pero se lo vamos a decir al público. Un fragmento de lo que vos, de tu semblante que hiciste de Belgrano, lo subimos a Instagram. Estamos en 210.000 reproducciones en Instagram y tiene cerca de 16.000 me gusta y compartidas también, miles. Te darás cuenta, ¿no?, que todo lo que tiene que ver con nuestros próceres, cuando están bien contados, la gente tiene un acto de gratitud porque lo tomo de esa manera. Chilín. No tenía el dato. Y me alegro mucho. Me alegro mucho por punto de partida. Bueno, está todavía en Instagram. Creemos que va a seguir creciendo de la forma que lo viene haciendo. Pero bueno, esto da la pauta de que vamos por buen camino hablando de nuestros próceres, los acontecimientos. Hoy vamos a hablar sobre el 9 de julio de 1816. Vos me escuchabas en editorial que dije, no fue 1, 2, 3, tenemos nación. Absolutamente. Fue declarar la independencia y de ahí un trabajo ingente, enorme, titánico de pensarlo al país en su constitución, en sus leyes,
imprimirle un progreso, ordenar el trabajo, y lo hicieron, y nosotros somos herederos de un esfuerzo que a veces no tomamos la dimensión de todo lo que se hizo. Sí. La verdad, todo nos cuesta a los argentinos, ¿no? Y la historia de nuestra patria es vivo ejemplo de ello, porque, bueno, si bien es cierto, las colonias españolas todas siguieron un camino de independencia forjado a fuerza de lucha, no le pasó lo mismo a Brasil. ¿No? Los Braganza, cuando dejan Brasil a mediados de la década del 20, para volver a Portugal, de donde habían emigrado cuando la invasión napoleónica en 1808, el último acto de los Braganza en Brasil es regalarle la independencia a esa colonia magnífica que los había cobijado durante prácticamente 2 décadas. Así que, ¿no? Brasil ni siquiera tuvo que tener caudillo, digamos. Esta es la historia que va a seguir nada más ni nada menos que la colonia que tenemos nosotros arriba, digamos, ¿no? En el caso del Virreinato del Río de la Plata no va a ser tal cosa. De hecho, ¿por qué hay 9 de julio en Tucumán? Porque hay batalla de Tucumán antes, ¿no? Y esa batalla de Tucumán no solo nos deja un baño de gloria imperecedero, sino que además nos deja un hospital de campaña, ¿no? Si de pronto, bueno, ¿dónde nos vamos a reunir que no sea sustancialmente en Buenos Aires? Bueno, nos podemos reunir en Tucumán por esta lustrosa historia, porque además tenemos, ahí está afincado el Ejército del Norte, ahí tenemos nada más ni nada menos que un hospital de campaña, ¿no? Hay algunas condiciones de seguridad, aunque vos te imaginás lo que era en esa época. Tucumán, digamos, no se parece ni remotamente a lo que era ahora, era una ciudadela con una plaza que era un montón de pastizales, digamos, y el gran Bernabé Arau, uno de los héroes de la batalla de Tucumán, básicamente se dedica desde el 24 de marzo de 1816, cuando arranca el Congreso, hasta sus últimos días, a andar buscando dónde colocar a los congresales que venían llegando en gotera. Tampoco vienen congresales de todas las provincias de lo que en ese momento era el virreinato. No va a venir Santa Fe, no va a venir Corrientes, no va a venir Entre Ríos, no va a venir la Banda Oriental. No va a venir Paraguay, no va a venir Alto Perú, pero sí van a venir algunas localidades de lo que eran esos enclaves. Va a venir gente de Charca, va a venir gente de Potosí, va a venir gente de Cochabamba, ¿no? De allí que se declara la independencia de las provincias unidas, ¿no? O en el Río de la Plata, o en América del Sur, o como vos quieras llamarlo, digamos, porque en realidad no tenemos muy claro en ese momento cuántos vamos a hacer. Pero lo que sí tenemos en claro, ¿no? Es que definitivamente tenemos que romper los vínculos con España y tenemos que abocarnos a el sagrado y ardoroso valor de la independencia. Y como también vos decías, una independencia que quienes suscriben, ¿no? Deciden avalarla, ¿no? Con nada más ni nada menos que su vida, honor y fama, ¿no? Vida, honor, fama, renta, es decir, esta gente va a poner todo cuanto es, ¿sí? Y todo cuanto puede llegar a ser al servicio de esta causa que es la independencia. Ahora, la declaración de independencia no solo es un hecho enormemente americano, es una hora verdaderamente americana por la trascendencia que tiene, y que es una trascendencia que excede, digamos, a nuestro país, sino que está cargada de símbolos que son realmente enormes. El primero comienza por el hecho de que no tenemos acta de la Declaración de Independencia porque se la robaron. Es decir, o sea, ahora que está de moda, ¿no? Esta cultura de la mortificación que se denomina constelaciones familiares, ¿no? Donde vos tenés que sufrir por vos y también por tus antepasados. Es decir, Dios mío, esto de que la partida de nacimiento del país esté extraviada. Lo que logramos recuperarlo, la aduana logró recuperar hace unos años, es básicamente lo que sería una copia de esa proclama. Se imprimieron 1500 para darle noticia al mundo de que ya no teníamos nada que ver con España, y ante el hecho de que no tenemos el original, esas 1500 lo que
o las que quedan de esas 1.500, pasan a ser consideradas como originales. Pero el acta no está, ¿no? Y entonces, lo que vos señalás es preclaro, digamos, decir, esta Argentina que va, este territorio donde se va a declarar la independencia de las Provincias Unidas, que luego va a ser a partir de 1853 genuinamente la República Argentina, tiene severos problemas económicos, tiene severos problemas de unidad. Dios mío, tener que constituir una idea de nación, digamos, nada más, pero estos tipos deciden básicamente embarcarse en esta cuestión cuando además de los problemas de desunión nacional y los problemas económicos, tenés la presión brutal de los ejércitos realistas que en ese momento de ninguna manera han renegado de recuperar lo que eran sus exclaves de ultramar. A ver, se sesionó en Tucumán en estado de emergencia. Absolutamente. O sea, es como un estado de sitio. Y Pedro, además, la Argentina llegó a tener en un trazo del siglo XIX, llegó a tener en simultáneo guerras de independencia y guerras civiles. O sea, casi una anomalía histórica que hoy estemos verdaderamente constituido como un solo Estado. Y todo esto para ver la última sesión en la Cámara de Diputados. Pedro, o sea, vos decís, che, acá había gente que decía que jugarse por la independencia de la patria era vida, honra, fama, renta, para terminar acá. Yo cuando veo la última sesión de la Cámara de Diputados, me doy cuenta, casi te diría, de que está la degradación que empezó a sufrir la representatividad argentina, que en algún momento vamos a tener que considerar el papel institucional que tenía Tinelli en la Argentina. Porque mucha de la gente que protagonizó los escándalos en la Cámara, antes querían ir a lo de Tinelli, como ya no hay Tinelli, ahora van a la Cámara de Diputados, digamos. Entonces, imagínate vos una escala donde tenés a Alberdi, Laprida, Tinelli, digamos, ¿no? Me parece que justamente, ¿no? este fenómeno de que sea viral hablar de nuestros próceres tiene que ver con no olvidar que este país ha sido construido sobre la base de grandezas, ¿no? Y que deberíamos reencontrarnos con esas grandezas. Por supuesto, la deberíamos tener presente todos los días. Abel Pose dijo, esto que decís vos, cuando veías las poblaciones separadas, la situación del analfabetismo que había, la extensión del país, pensar que esto iba a ser una república era una santa locura. Y esa locura se llevó a cabo. Sí, hay que merecerse la historia de la Argentina. Así es. Álvaro, muchas gracias. Gracias a vos, querido. Nos vemos la próxima semana. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal. Porque